Compañeros, en esta oportunidad queremos agradecer a todos aquellos que participaron en la gran convocatoria de nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia para ganar una de las 5 becas que allí se estaban ofreciendo, ¿sí? Felicitaciones a los que ganaron y obviamente a aquellos que no pudieron ganar, sigan disfrutando de nuestro contenido porque siempre estamos ofreciendo alguna información completamente útil y aplicable al mundo industrial. En esta oportunidad nosotros vamos a dar un breve resumen de nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia para todos aquellos que aún siguen interesados en participar en ella. Recuerden que es una de nuestras capacitaciones más demandadas y también muy recomendada por aquellos que ya han participado en ella. Entonces, sin más que agregar, te voy a explicar 6 puntos bastante sencillos, los cuales van a resumir lo que es nuestra capacitación y te van a ayudar a ti también, no solamente a saber el contenido de nuestra capacitación, sino también saber algunos puntos necesarios para saber manejar con seguridad los equipos variadores de frecuencia. Bien, compañero, como estamos viendo aquí, tenemos 6 puntos o 6 pasos, los cuales resumen muy bien lo que es nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia. Hemos colocado una interrogante que nos dice cómo instalar correctamente un variador de frecuencia, y básicamente esa es la pregunta que siempre nos estamos haciendo cuando vamos a trabajar con estos dispositivos. Los variadores siguen siendo uno de los equipos más usados en la industria y va en auge por la flexibilidad que siguen ofreciendo estos al momento de instalarlos, programarlos, pero lamentablemente se siguen viendo malas prácticas al momento de que ya el equipo obviamente está andando, pero con el tiempo empiezan a aparecer algunas fallas y muchos son los que se quedan en el camino tratando de resolverla o la resuelven y al final nuevamente se presenta esta falla. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto nos dice evaluación del sistema. Aquí estamos viendo una palabra entre comillas o una frase entre comillas que dice control variable. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un variador de frecuencia es cuando necesitamos sí o sí manejar la velocidad de ese sistema. No hay que complicarse, ¿sí? Ese es el primer paso. Aquí estamos destacando motor DC. Hay muchas empresas que no se han actualizado, no hace falta muchas veces, ya que manejan aún sus sistemas con motores DC. Los motores DC obviamente en este tipo de maquinarias tienen un drive. Ese drive también está manejando el motor DC. Pero ¿por qué no vemos el motor DC en otras industrias? Lamentablemente por la parte económica que significa el mantenimiento de estos motores, lo que es sus carbones, el análisis también para programar estos drives, el tiempo para realizar su mantenimiento, obviamente ya eso quedó atrás y los motores AC siguen tomando completamente todo el campo de la industria, ¿ok? Entonces ese es el principal motivo. Si ves mañana un motor DC, no es necesario, ¿ok? Es 50 y 50 de cambiarlo por un motor AC. Todo depende del sistema, porque el motor DC también tiene un gran torque, tiene un gran par de arranque que es muy superior al motor AC. A lo que vamos en lo que es funcionamiento, el motor DC se destaca, pero ya destacamos lo que es el mantenimiento y es por eso que el motor AC sigue ofreciendo esa flexibilidad para instalarlo en una industria o en cualquier sistema, porque es muy fácil su conexión, el mantenimiento es muy rápido y también es muy económico. Bien, entonces con el primer punto que nos dice evaluación del sistema, ya nosotros sabemos que vamos a instalar un variador de frecuencia únicamente cuando necesitemos variar la velocidad de este o una velocidad reducida inferior a 50 Hz, a 60 Hz, dependiendo de dónde estés trabajando con estos equipos. Bien, vamos con el segundo punto. El segundo punto nos dice selección del variador de frecuencia. Aquí tenemos 5 ítems y te los voy a comentar rápidamente. El primero nos dice aplicación vertical u horizontal. Importante, cuando vayas a preguntarle a tu proveedor o si lo vas a analizar entre el equipo de mantenimiento con tu jefe, debes evaluar si esa aplicación es horizontal o vertical. Ese es el primer punto. Vamos con el siguiente ítem. El siguiente ítem nos dice ambiente complejo. Necesariamente tenemos que comprar variadores de frecuencia de marcas reconocidas, sobre todo con el hardware.
Lamentablemente, con el tiempo, si instalamos estos variadores de frecuencia en ambientes con una temperatura muy alta, el hardware se vuelve especie de galleta, se vuelve como un plástico muy débil, y con el tiempo vas a ver lo que te estoy hablando, que cuando vayas apenas a tocar lo que es el panel frontal o simplemente manipular este variador, vas a ver lo que va a ocurrir con esas piezas. Obviamente aquí estamos hablando de un largo tiempo, de un largo periodo en que este equipo se encuentra trabajando bajo esas condiciones. Otro punto importante es el polvo. El polvo tranca lo que se conoce como el fan cooler o los ventiladores. Muchos no lo ven porque los ventiladores o los fan coolers están en una posición por debajo del variador de frecuencia, y varias veces es obvio que no nos agachamos o las personas no lo hacen para ver si está funcionando debidamente este ventilador. Ojo con esas condiciones. El siguiente ítem nos dice distancia entre variador y motor. Todos sabemos y lo hemos destacado en todas nuestras publicaciones que la distancia entre variador y motor, de acuerdo a la norma, es recomendable a partir de 50 metros de esta distancia que nosotros instalemos algún filtro, bien sea aguas arriba o aguas abajo. Todo va a depender de tu sistema, ¿sí? Eso lo vamos a ampliar y lo hemos ampliado ya anteriormente, pero lo vamos a seguir destacando en otras publicaciones. Entonces, a partir de 50 metros de distancia entre variador y motor, es necesario que converses con tu proveedor para ver qué tipo de filtro va a ser necesario. El siguiente ítem nos dice protocolo de comunicación y finalmente accesorios. Dentro del protocolo de comunicación, nosotros hemos destacado que ya todos los variadores de frecuencia, la gran mayoría presenta un protocolo de comunicación, uno de los más conocidos como es el Modbus RTU, que precisamente nosotros también tenemos una capacitación de ese tema. Pero en lo que se refiere al protocolo de comunicación, si ya tú estás inmerso en este mundo, debes saber qué tipo de protocolo va a presentar este variador de frecuencia, si se adapta a tus equipos o simplemente si no hay una limitante, entonces no importa porque cualquier protocolo te va a ayudar y ya tú vas a saber conectarlo con otros equipos si eso se está tratando tu proyecto. Bien, y en lo que es los accesorios opcionales tenemos como son las resistencias de frenado. Recuerda que la resistencia de frenado va dirigida a lo que es la etapa de desaceleración, esa rampa en donde el motor se puede comportar como un generador, incrementa su corriente y esa corriente directamente va a lo que es el bloque del condensador, y si ese bloque de condensador se supera lo que es su corriente, obviamente va a explotar o vas a ver esa falla que es muy recurrente en los variadores de frecuencia cuando no se dimensionan correctamente, lo que es falla en el bloque intermedio o sobretensión en el bus DC. Cuidado con esa falla. Entonces, de acuerdo al tipo de frenado que tú necesitas en tu sistema, vas a necesitar una resistencia de este tipo, de esta aplicación. Entonces, con este segundo punto, una vez que ya evaluamos, que decidimos comprar el variador de frecuencia, debemos evaluar estos 5 ítems que nos van a asegurar el modelo de variador que nosotros debemos adquirir. Vamos con el tercer punto. En este tercer punto se supone que ya tenemos el variador de frecuencia en nuestro taller. Siempre recomendamos que hagas las pruebas antes de llevarlo a campo y así vas a minimizar la gran cantidad de fallas que se pueden llegar a presentar y que siempre tenemos que nosotros estar atentos porque pueden presentarse, ¿sí? No podemos pretender que todo salga perfecto, ojo con eso. Dentro de estos 5 ítems tenemos datos de placa de motor. Obviamente tienes que cargar los datos del motor correctamente dentro del variador. Hemos hablado en otras publicaciones el tema de sobredimensionamiento con los variadores de frecuencia. Si el variador de frecuencia tiene una potencia muy alta comparada con tu motor trifásico, obviamente no va a poder proteger al motor trifásico. Muchos nos han comentado que han instalado variadores de frecuencia, no les ha ocurrido nada, aun cuando está sobredimensionado, y les hemos destacado, mientras tu motor se comporte de una manera correcta, no va a suceder nada. Pero si tu variador de frecuencia es de una potencia muy alta, esa corriente que tú coloques como falla va a tardar en el variador de frecuencia en accionarse, ya que esa corriente no le hace daño a lo que es la electrónica del variador de frecuencia. Y dentro de ese tiempo, mientras el variador de frecuencia está analizando esa corriente que ya tú ajustaste, el motor o la carga ya pueden haber sufrido daños importantes, ¿ok? Ojo con eso. Luego vamos con el siguiente ítem que nos dice autotuning o autoprogramación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el autoajuste, la autoprogramación o el autotuning es un procedimiento que realiza el variador de frecuencia para ajustar el mejor comportamiento dentro del motor para que éste tenga un torque adecuado a la carga que se va a aplicar.
Entonces, como va a trabajar sobre el torque, se refiere a que va dirigido a aplicaciones de lazo abierto, no de lazo cerrado. Ojo con eso, ¿ok? Esos lazos o un lazo con retroalimentación no es recomendable aplicar el autotuning. Preguntarás, ¿y si realizo el autotuning y mi aplicación es un lazo cerrado? No hay ningún problema, simplemente no vas a tener los resultados correspondiente. Bien, ojo con eso. El siguiente paso sería rampas de aceleración y desaceleración. Por experiencia te recomiendo que nunca las modifiques. En lo que son variadores de frecuencia de potencia baja, considerándose estos hasta 20, 30 HP, hay una rampa de aceleración y desaceleración ajustada en 3 segundos. En variadores de frecuencia mucho más grandes, de 70, 80 HP, ya vas a ver rampas de aceleración y desaceleración de 5 a 10 segundos. No las modifique, pero sí ubique ese parámetro para que una vez que estés en campo sepas dónde está ese parámetro, esa instrucción, y puedas modificarla con tranquilidad. Ojo con eso. Y los últimos dos ítems nos dice accesorios adicionales y bus DC. Los accesorios adicionales, ya te comenté que dentro de estos accesorios está la resistencia de frenado. Y la resistencia de frenado, para utilizarla tenemos que programar dentro del variador de frecuencia un parámetro que va a habilitar el transistor de frenado, ese transistor que va a activar en el momento que debe accionarse la resistencia de frenado, entrar en operación para que esa corriente o ese sobrevoltaje que va directo al bloque intermedio o a los condensadores vaya o fluya directamente a lo que es la resistencia de frenado. Ojo con eso, debes buscar ese parámetro para activar y poner en funcionamiento dicha resistencia. Y en lo que es el bus DC, bueno, ya te estoy resumiendo que está orientado también a verificar el voltaje que está en el bus DC cuando recibimos un variador de frecuencia y también cuando ya ese variador de frecuencia tiene muchos años en esa empresa y nosotros no fuimos los responsables de instalarlo. Sabemos cuál es la fórmula también de el bus DC, el cual nos dice que bus DC va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por el voltaje de alimentación. Ese número, ese resultado es el que debe estar en tu bloque intermedio cuando el motor está detenido, pero cuando el motor ya está en marcha, ese voltaje siempre cae y debemos verificarlo de igual manera, ¿ok? Otro punto importante es que una vez que tú desenergices a tu variador de frecuencia, el voltaje en el bus DC tiene que bajar inmediatamente, siendo por debajo o estando por debajo de los 40, 30 voltios antes de los 15 minutos de haber sido desenergizado. Si es mucho antes, mejor todavía, porque eso valida de que tu bus DC está en perfectas condiciones. Bien, entonces ya evaluando el tercer paso, que ya tenemos a nuestro variador de frecuencia programado, pasamos al cuarto paso que nos dice instalación y prueba. Dentro de instalación y prueba nosotros tenemos 4 ítems. Decimos aquí conexión del motor. Obviamente que el variador de frecuencia en este cuarto paso ya está en el campo y vamos a hacer las pruebas, obviamente validar el ajuste de esos parámetros que ya programamos. Entonces tenemos conexión del motor, vamos a conectar nuestro motor. Ojo con esto, aquí cuando colocamos conexión del motor estamos refiriéndonos a la configuración eléctrica, si es delta o es estrella. Cuidado con eso. El siguiente ítem es las protecciones. Aquí hemos colocado entre paréntesis 3 protecciones que podemos utilizar: guardamotor, fusible y térmica. De acuerdo a lo que nos dicen los fabricantes, los variadores de frecuencia pueden protegerse con un guardamotor, con fusibles rápidos o también con una térmica. Ahora, para aquellos que se les ha presentado algún problema aguas arriba, aquí influye mucho lo que es la calidad de la red de la industria, ¿ok? Pero con estas protecciones que el propio fabricante te indica, no hay ningún problema. Recordemos que también aguas arriba, el variador de frecuencia consume una corriente y aguas abajo consume otro valor de corriente. Eso lo puedes verificar en la tabla de parámetros del propio variador de frecuencia, la tabla de consumo, en donde te dice cuál es el consumo aguas arriba o en lo que es su alimentación y cuál es el consumo aguas abajo o donde va conectado el motor trifásico. Bien, y el siguiente ítem tenemos conexión de la carga, obviamente, y evaluar el control. Cuando hablamos de la conexión de la carga es que ahora sí vamos a ver cómo funciona el sistema, ¿ok? Anteriormente estuvimos programando el variador de frecuencia con el motor conectado sin carga. Ahora que tenemos la carga, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de realizar las pruebas. Tenemos que aplicar alguna velocidad
velocidad totalmente manejable, alejar a las personas que estén en el campo y estar atento a cómo se va a comportar esa carga. Y allí entra lo que es el punto de la evaluación del control. La evaluación del control, más que todo, nos estamos orientando al tipo de control que tú mismo elegiste. Puede ser local o vía remota, bien sea mediante los bornes de conexión, ¿ok? O mediante un protocolo de comunicación. De acuerdo a esta selección de tu parte, debes evaluar que las señales estén llegando de manera correcta. Ahora, evaluado el cuarto punto, que ya tenemos nuestro variador de frecuencia en el campo, estamos realizando las pruebas, vamos a pasar al quinto punto. El quinto punto o el quinto paso ya está dirigido a la evaluación del sistema. Aquí nosotros estamos destacando uno de los parámetros que siempre recomendamos tomar nota. Aquí tenemos el amperaje tanto en la aceleración como en la desaceleración, la velocidad de nuestro motor y el torque. Estos tres parámetros nos van a indicar a nosotros cómo se está comportando nuestro sistema. Por ejemplo, cuando estamos tomando el valor de corriente tanto en la aceleración como en la desaceleración, estamos evaluando también las condiciones de la carga. Recordemos que también las condiciones de nuestro motor trifásico deben ser idóneas. Debemos chequear lo que es la base, ¿ok? Donde está ubicado nuestro motor trifásico, también la base de la carga, los rodamientos, la ventilación del motor trifásico, qué tipo de clase es el motor trifásico. Recuerden que generalmente lo que nos dice la norma es que los variadores deberían estar orientados a motores de clase F en adelante. Una clase inferior, bueno, allí obviamente el motor puede estar sufriendo de lo que es esa corriente totalmente distorsionada proveniente del variador de frecuencia. Allí lo que se quiere referir la norma cuando está dándonos una recomendación del tipo del motor o la clase del motor es al aislamiento. Si a esto le sumamos la distancia superior a 50 metros y un aislamiento inferior a F, entonces el motor sencillamente va a sufrir esta corriente distorsionada del variador de frecuencia y obviamente puede deteriorarse mucho más rápido, ¿ok? Ten en cuenta eso, no es para que te alarmes. Hemos visto muchas aplicaciones con motores que no están dentro de esta clase, pero la instalación entre variador y motor está muy cerca. La aplicación también no sugiere grandes funcionamientos y no ha pasado nada. Hemos visto hasta variadores de frecuencia 30 años, 20 años instalados y no ha pasado nada. Pero siempre hay que tener en cuenta estos datos. Entonces, con el amperaje, tanto en la aceleración como en la desaceleración, debemos tomar nota de este parámetro porque nos va a ayudar a nosotros el día de mañana que se presente una falla y no sepamos ni siquiera cómo eran las condiciones iniciales cuando se puso en marcha el sistema. Aparentemente funcionó dentro de los parámetros, dentro de los rangos que nosotros queríamos, pero sin alguna explicación en un futuro falló y ni siquiera tenemos datos de esa corriente cuando se instaló por primera vez el sistema. Ojo, por experiencia te lo estoy comentando. Con la velocidad simplemente debemos tomar nota también de cuáles fueron esas RPMs en donde el operador y allí el cuerpo técnico decidió dejar al motor trifásico, porque siempre se están presentando estas opiniones de que el variador tenía una velocidad, que el motor tenía esta velocidad, que alguien lo movió, que alguien lo modificó, que el motor está fallando, N cantidad de especulaciones y nadie tenía datos, nadie tenía nota de cómo estaba instalado ese sistema, ese variador, motor, carga desde un principio. Toma nota también de la velocidad en la cual dejaste tu sistema. Y por último tenemos al torque. Con el torque, este dato es un dato expresado en porcentaje que nos da el propio fabricante. Este torque nos va a ayudar también a nosotros cuál es el tipo de trabajo o esfuerzo que está generando nuestro motor trifásico, ¿ok? Entonces ese dato que vayas a ver es en porcentaje. Ojo con eso, toma nota y simplemente guárdalo y que forme parte del expediente que ya tú tienes de tu sistema. Bien, entonces ya finalizado el quinto paso,
paso vamos al último, que sería el sexto de este resumen de nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia. Bien, el sexto punto nos dice recolección de datos. Aquí ya te indicamos en el quinto paso, que es evaluación del sistema, los datos que tienes que tomar en cuenta. Aquí ya lo estamos destacando, que sería toma de datos, proyecciones y mantenimiento. Con estos dos últimos ítems, lo que nosotros queremos destacar es que de acuerdo al tipo de empresa en donde estés, puede ser que a futuro se necesite de otro variador de frecuencia, modificar la carga, modificar el tipo de control aplicado. En fin, eso va a resultar en una proyección a mediano o largo plazo. Entonces, en base a esos datos, a ese comportamiento, análisis que ya tú le has hecho a tu sistema, obviamente ya tú estás preparado para la próxima instalación, para el próximo proyecto, de cuál debe ser el variador de frecuencia que debe comprarse, que debe adquirirse y también cómo debería instalarse, o si no, simplemente copiar y pegar lo que ya hiciste porque ya tuviste éxito en ese anterior proyecto. Y lo que nos referimos al mantenimiento, obviamente los variadores de frecuencia de acuerdo al ambiente en donde estén, puede ser que anualmente se le haga el mantenimiento. Hay varios que pueden durar hasta 3, 4 años para hacerle el mantenimiento porque están en una condición completamente idónea para él. Pero aquellos variadores de frecuencia que están en un ambiente completamente inhóspito, en un ambiente con una temperatura que no va acorde a lo que sería el hardware de estos equipos, obviamente el mantenimiento ya debe hacerse un poco más recurrente, ¿ok? Y debe tomarse nota también de los datos que ya te comenté en el quinto paso, la corriente, el torque, la velocidad y también el parámetro de temperatura, ¿ok? Entonces ten en cuenta estos 6 pasos que te van a asegurar a ti cómo manejar correctamente un variador de frecuencia, cómo corregir su falla y cómo adelantarte antes que estos equipos puedan sufrir grandes daños. Bien, compañeros, y con esto finalizamos nuestro resumen de nuestra capacitación de variadores de frecuencia. Un resumen que más allá de lo que está compuesto nuestra capacitación, también te estamos dando algunos tips que te van a ayudar a ti el día de mañana a resolver fallas con éxito con estos equipos, a saber cómo instalarlo, a saber cómo manejarlo, cómo comprar un variador de frecuencia. Y con toda esta información estoy más que seguro que te va a ayudar a seguir avanzando como profesional y a potenciar esas habilidades que quizás ya conocías esto, no sabías si estabas en lo correcto, y con este video ya estás afianzando y ganando esa seguridad que sí o sí necesitamos todos cuando vamos a manejar equipos eléctricos. Entonces, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like, compartir, suscribirte a nuestro canal de YouTube y bueno, escribirnos ahí en los comentarios qué tal te parece este contenido, si te está ayudando, si te están generando algunas dudas, escríbenos y con gusto te vamos a estar respondiendo a la brevedad posible. Recuerda que Your Automation siempre está trabajando en pro de ayudar tanto a los técnicos como a equipos de trabajo dentro de industrias. Para ti que tienes una pyme, también estamos ofreciendo nuestros servicios, nos puedes llamar y con gusto te vamos a estar atendiendo para reunirnos, generar alguna charla en donde podamos ayudarte a tomar decisiones en esos próximos proyectos que ya tienes en mente. Entonces, sin más que agregar, nos vamos a ver en un próximo video.